He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Vamos a hablar en Hechos de los Apóstoles, si quieren irlo buscando, 17, y leeremos del 1 al 6. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón la he titulado como La iglesia que no predica. Y vamos a comenzar a desmenuzar la palabra a partir de Hechos de los Apóstoles, que vamos a leerlo ahora mismo, para entender Hechos 17 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios en esta mañana: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió, declarándole y exponiéndole por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas, creyeron. El 5 dice: celosos entonces los judíos que no creyeron, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos del pueblo. Bien, la historia a continuación va a transcurrir en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en el cual se embarca en una aventura por llevar el evangelio del lugar donde estaba en Asia, y en su amor por las almas y en su amor por predicar el evangelio decide, guiado siempre por el Espíritu Santo, el llevar el evangelio también a Europa. Y estando en la provincia de Galacia, dice luego más adelante las Escrituras, le fue prohibido hablar del evangelio. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y Pablo tuvo una visión en aquel lugar. En aquella visión que Pablo tuvo, Pablo se encontraba en este lugar y tuvo una visión que la compara a Hechos de los Apóstoles como la visión que tuvo cuando se encontró con el Señor camino a Damasco. Y se encuentra un hombre macedonio de pie y le dice: varón, o Pablo, le dice, lo llama por su nombre y le dice: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles 16 del 8 al 9. Y Pablo y Silas, obedientes en este sentido, en este llamado, en esta visión, llegan a Tesalónica después de haber pasado por varias ciudades que nos menciona ahora mismo Hechos de los Apóstoles. Ciudades muy importantes de aquella Macedonia, como era Filipos, Anfípolis y Apolonia. Y por fin llegan, nos dice Hechos de los Apóstoles, a esta gran ciudad como Tesalónica, la cual llegan, predican la palabra en las sinagogas. Y como era de costumbre, Pablo lo hizo también en esta ciudad de Tesalónica. Y comienza su predicación, la predicación de Jesucristo resucitado, con Pablo y Silas a la cabeza. Predican, dice la palabra, con ímpetu el evangelio en esta ciudad. Y por 3 sábados consecutivos lo hicieron. Y durante ese tiempo, dicen también por Hechos de los Apóstoles, sabemos
que muchas personas se convirtieron, demostrando así que la promesa del Señor y que el respaldo del Señor estaba en ellos, ya que allí donde iban, predicaban la palabra, la sembraban, y mucha gente, a pesar de que no se convertían y de que lo seguían y de lo que lo vituperaban, aún así perseveraban. Entonces, recordemos que esto es muy importante recordarlo. Viene de la primera ciudad en la que llega en este segundo viaje misionero, que se llama Éfeso. Éfeso de Tesalónica está alrededor de unos 160 kilómetros cuadrados. Nos dan una idea, calculándolo más o menos en nuestro tiempo actual. Entonces, si recordamos, o lo que hemos leído, la palabra y las aventuras de Pablo por llevar el evangelio a otras ciudades, ¿qué pasó en Éfeso? En Éfeso hubo prisión para él. En Éfeso hubo persecución. En Éfeso fue donde lo apresaron y lo azotaron, y por la noche se puso a cantar alabanzas y salmos, etc. Supongo que todos los recordaremos. Entonces, con ese antecedente, por supuesto malísimo, llega a Éfeso. Y el apóstol Pablo no hace otra cosa que ir a predicar el evangelio a Tesalónica. Como les dije, después de haber sufrido ultrajes, después de haber sufrido calumnias también por los judíos que no creyeron, cárcel y azotes por parte de los romanos. Y sabemos cómo eran de crueles el imperio romano a la hora de castigar a las personas. Entonces, luego de escuchar este mensaje, dice la palabra que se convirtieron muchos judíos, muchos gentiles y mujeres no pocas. Eso dice la palabra en Hechos 17. Y dice: Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, predicó en Tesalónica y levantó una iglesia allí. Pablo levantaba ya en la región de Macedonia, o sea, en Europa, 2 iglesias. Hasta ahí lo llevamos claro: Filipos y Tesalónica. 2 iglesias había levantado ya. Pablo, que se queda en casa de Jasón en Tesalónica, lo sabemos por la escritura, que da nombres y da hechos de los apóstoles, da muchas pistas para saber exactamente cómo fue. Dice: una noche una turba de hombres malos, ociosos, dice la palabra, impulsados por otros judíos que no creyeron, alborotaron esta ciudad. Y estos varones, celosos de Pablo y de Silas, no saben otra cosa que perseguirlo. Y van hasta la casa de Jasón, donde se hospedaba, para prenderlo. ¿Y qué creen que querían hacer con Pablo? Tal vez le querían decir alguna palabra bonita, tal vez lo querían llevar a un restaurante, tal vez lo querían llevar a un lugar especial. No, lo querían prender. De hecho, en el mismo 17 dice: así como hicisteis con nuestro Señor Jesucristo y lo crucificasteis y lo llevasteis ante Pilato, eso mismo querían hacer con él. Entonces vemos que por su propia vida, Pablo tiene que salir huyendo de ese lugar. Ya son 2 sitios en los cuales Pablo tiene que salir huyendo por su vida: Efesios, donde también se levantó una turba, y Filipos. Llegamos a otro sitio. Pablo dice: pues bueno, aquí me están persiguiendo para matarme, para atentar contra mi vida, y sigo al pueblo más cercano que se encuentra. En este caso, la Biblia nos dice que había un pueblo que se llamaba Berea, donde pues a la par que sale huyendo de ese lugar, Señor lo usa para seguir predicando el evangelio en este lugar, y muchos creyeron. También nos dice el capítulo 17. Dice la palabra con utiliza estas mismas palabras: ellos, los de Berea, los judíos de Berea, eran más nobles y sinceros, y escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. No se conformaron solo con escuchar el mensaje de Pablo,
sino que a la par de él les hablaba acerca de la palabra, escudriñaban lo que les decía la ley, el Antiguo Testamento. Y es lo que todo cristiano debería hacer. Conforme, por eso os he dicho, prestar mucha atención lo que se vaya a decir, no te distraigas, toma apuntes. Y así tú en tu casa puedes decir, a ver, esto que dijo el hermano Mario, ¿es verdad o no es verdad? ¿O de dónde lo ha sacado? Eso es lo que hacían los cristianos de Berea con Pablo. Pablo les enseñaban, pero sí, yo voy a aprender, pero voy a leer. A ver, ¿dónde pone? Sí, tienes razón. Y así aprendieron. Y aprende el uno y se edifica el otro. Nuevamente Pablo dice la palabra que tiene que huir para salvar su vida. Y se va de Berea, dice la palabra, porque aquellos judíos incrédulos, fíjese el valor de estos judíos incrédulos, vinieron de Tesalónica y comenzaron también en el lugar donde estaban a formar alboroto. Y nuevamente Pablo tiene que huir hacia Atenas. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Todos saben cuando hay alguna manifestación, por lo menos las más vistosas son las de mi país, las que yo veía en mi Guayaquil natal. Cuando la gente salía a las calles a alborotar la ciudad, inconforme por alguna ley, inconforme por algún dictamen del régimen tal vez, cuando salían a alborotar y cuando salían a manifestarse, eso había que esconderse, porque habían balas y habían de todo, mejor dicho, allí. Quemaban contenedores, quemaban coches de la policía, los policías disparaban, mejor dicho. Eso era un alboroto. Y yo, usando mi imaginación, pienso, wow, ¿cómo han de ver alborotado la ciudad, al pueblo, para que Pablo tenga que ir a salir corriendo de donde estaba? Luego más adelante leeremos que incluso van a buscar a las autoridades de esa ciudad y de ese lugar para ponerlas a su favor e ir contra Pablo. Y les dice, hay uno aquí que está predicando de otro rey, como hicieron con Jesús. Hay uno que está aquí predicando acerca de otro rey que no eres tú. Ese era el argumento que usaban ellos. Entonces Pablo huye nuevamente de Berea porque los mismos judíos que ya venían, fijaros si tenían energía, que venían desde, ¿cuál fue la primera iglesia? Mira tus apuntes, iglesia. Filipos. La segunda, Tesalónica. Y estaban en Berea y no se cansó el pueblo judío incrédulo de perseguir a Pablo. Hasta en 3 ciudades lo persiguieron. Wow. Y aquí es donde se me viene a la cabeza 2 ejemplos. Un grupo de personas gastando sus energías en perseguir, y otro grupo de personas, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, que luego se queda en Éfeso, usan esa persecución para predicar recorren los mismos kilómetros para predicar el evangelio. Y en medio de esa persecución, por eso hablaba con una persona esta semana acerca del tema. Le dice, por eso el Señor usó la persecución. Dejó y permitió que surgiera la persecución a los apóstoles. Porque a través de esa persecución, para el apóstol Pablo fue una bendición, porque él iba de un lugar a otro. Y ahí donde iba, ¿qué hacía? Se ponía a lamentar. Decía, ay, ya me vienen otra vez persiguiendo estos judíos incrédulos. Me van a matar. Llegaba y predicaba. Y se levantaba, ¿qué? Dice, no pocas personas. Amén. Entonces, aquí pongo un ejemplo de nuestras vidas personales. Quiero que también pongas a ti mismo. ¿Cuántas veces nos hemos a lo mejor sentido como Pablo, que nos persiguen, que nos acusan, incluso muchas veces no teniendo argumentos o no teniendo razón? Y tú desmayas y dices, lo voy a dejar a todo. Pero mira, si me están diciendo de todo, que soy esto, que soy un líder malo, que soy un líder esto, me están diciendo de todo, ¿qué hago yo aquí? Tengo necesidad de hacerlo. Y desistimos. No nos pasa, soy el único.
Son los del siguiente culto, los que les pasa. Nos pasa porque somos seres humanos emocionales. Y a veces queremos tirar la toalla, y a veces porque hay necesidad de que mi familia haga esto, o que esté a espera de esto, o que soportemos esto. Y luego vemos un ejemplo del apóstol Pablo que hacía todo lo contrario. Lo seguían para matarlo, lo seguían para prenderlo, lo seguían para castigarlo. Y el apóstol utiliza esa situación, o mejor dicho, lo planeó el Señor, esa situación, para que el apóstol, la ciudad en la que iba, huyendo por la persecución, esa persecución se convierte en bendición. Si no, díceselo a esa persona. Si no, díceselo a Efesios, díceselo a Tesalónica, díselo a Berea. Si no están agradecidos por haber recibido las buenas de salvación. Entonces, Pablo ya en ese lugar amaba y tuvo un acercamiento intenso con los tesalonicenses, que es de la iglesia en la cual vamos a hablar. Y le escribe una carta en medio de esa aflicción, en medio de esa persecución. Escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Nosotros vamos a leer primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18 nos dice: en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de vuestro corazón, deseamos ardientemente ver vuestros rostros. Se creó entre Pablo y los tesalonicenses una relación tan especial que nada más había salido a un pueblo de distancia, a Berea, y ya los extrañaba. Esta carta a los tesalonicenses, según el libro que estamos aprendiendo de Pablo, nos dice que en el año 50 después de Cristo se escribió esta carta, esta epístola del apóstol. Y mientras Pablo esperaba en este pueblo costero de Macedonia para embarcar hacia Atenas, porque recordemos que también tuvo que huir de Berea, tuvo el pensamiento y esa nostalgia recordando a sus amigos que había dejado atrás, pero especialmente a los de Éfeso, y siente en su corazón escribirle esta carta, que es lo que hemos leído. Dice: separados por un poco de tiempo y en vista de nuestro corazón, deseamos ardientemente poder volver a veros. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, está a punto de tomar un barco que lo iba a llevar hacia Atenas. Recordemos que seguía huyendo de la persecución. Cuando Pablo se refiere, luego veremos más adelante también que la palabra nos dice que por Satanás me impidió volver hacia ustedes. Cuando Pablo dice Satanás me impidió volver a ustedes, se refiere probablemente a la dura persecución que tuvo por parte de los judíos incrédulos y de las autoridades de aquel lugar que lo querían prender. Y entonces decide partir hacia Asia, la cual la primera ciudad que tocan tierra es la ciudad de Atenas, la magnífica ciudad de Atenas de aquel tiempo, en Acaya, en la provincia de Acaya. Y Pablo en primera de Tesalonicenses 3, de 1 al 5, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice: por eso, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarme solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Pablo decide quedarse solo en la ciudad de Atenas por amor a los tesalonicenses, y envía a su compañero fiel, Silas y Timoteo. Le dice: iros, devolveros, como a vosotros no os busca la policía, ni os busca los judíos religiosos incrédulos. Ir a apacentar esas ovejas,
ir a seguir predicándoles el evangelio, ir a fortalecer vuestra fe. Y Pablo, en otras palabras, dice: prefiero quedarme solo aquí en Atenas, en esta ciudad idólatra, en esta ciudad que nadie me conoce, en esta ciudad que soy un extranjero, que soy un forastero, y dejarlos a ustedes dos que sigan pastoreando esa iglesia. La preocupación de Pablo fue así que estuvo solo en Atenas, y Silas y Timoteo efectuaron una visita, dice la palabra, rápida a Tesalónica para ayudarlos y traer a la misma vez buenas noticias a Pablo acerca de esta iglesia. Silas y Timoteo demoraron en el encuentro con Pablo, y cuando ellos quisieron alcanzarlo en Atenas, Pablo se había, por la misma persecución, habría marchado ya a la siguiente ciudad, que es la ciudad de Corinto. ¿Cuántas ciudades van hasta ahí? Efeso, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. 5 ciudades se recorrió el apóstol Pablo a causa de la persecución. Y Pablo se había marchado ya de Corinto, eso lo puedes leer en Hechos 18 al 1, muy desilusionado, dice la palabra, por la escasa respuesta de su mensaje en Atenas. Pablo en Corinto dio a conocer un mensaje muy sencillo, procurando no usar excelencia de palabra o de sabiduría, y hablando directamente de Jesús, especialmente de su muerte y de su resurrección, convencido de que así la fe de los nuevos creyentes no descansaría en palabra humana ni en sabiduría de hombres. Amén. Entonces, todas estas actividades, Pablo y su predicación, empezó también, como era habitual en él, a desarrollarla, a estudiar la ciudad, a caminar por sus calles y empezar a predicar el evangelio del Señor. Y dice que mucha gente en esta ciudad se convirtieron al Señor y Pablo los bautizaba. Estamos en Corinto ya. Uno de los primeros fue Gayo, un gentil que vivía en esta ciudad y que cuya casa se reunieron los primeros creyentes, y luego se conocería como la iglesia de Cristo en Corinto. Wow. Eso está en Romanos 16:23, lo puedes leer, la historia de la iglesia en Corinto. Entonces, hasta ahora Pablo había estado solo en Atenas, había estado solo en Corintos, sin Silas, sin Timoteo, solo completamente. Y Pablo y Silas habían ido, como hemos leído anteriormente, a fortalecer a la iglesia de Tesalónica. Entonces, por fin, Silas y Timoteo, quienes habían venido desde Tesalónica al encuentro de Pablo, ansioso Pablo de escuchar por boca de Timoteo las buenas noticias que les traía de sus amigos de Tesalónica, Timoteo se sienta con él. Yo quiero imaginarme que se ponen una taza de café y Pablo, ansioso, porque así dice la palabra, que estaba a la espera de que le dijera qué estaba pasando en Tesalónica. Y se sientan y se toman un café y le dice a Timoteo: pues te tengo buenas noticias, Pablo. 2 palabras te voy a decir acerca de la iglesia de Tesalónica: fe y amor. Fueron las 2 cosas que Timoteo y Silas dijeron a Pablo. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 3, 6 al 9. 1 de Tesalonicenses 3, 6 al 9. Y este es el reporte que Timoteo le da a Pablo a su llegada y a su encuentro con él. En Corinto. 1 de Tesalonicenses 3, 6. Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 9. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados al saber de vuestra fe. De modo que ahora hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes en el Señor. Por lo cual, con acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Este es el reporte que Silas y Pablo trae acerca de la iglesia de Tesalónica. Te hago un recuerdo que eso también lo pone en Hechos de los Apóstoles, que Pablo estuvo alrededor de 1 año 6 meses en Corinto, alejado, más todo el tiempo de sus viajes. Entonces estaba ansioso, estaba deseando escuchar, como os he dicho antes, las buenas nuevas de esta iglesia, la cual creó un vínculo especial con Pablo. Entonces Pablo recibe esta buena noticia de parte de sus 2 amigos que las trae de Tesalónica, y encendieron nuevamente, dice la palabra, su corazón, la de Pablo, y lo animaron. Después de haber recorrido muchos kilómetros, después de haber sido maltratado, después de haber sido azotado, encarcelado, buscado, nuevamente eso hace que la llama de su corazón se avive por ellos. Y según leemos la carta de Tesalónica, vemos cómo deseaba fervientemente ver a esta iglesia. Pablo se apresura rápidamente a escribirle de su puño y letra una carta para que se le envíe a la vez Silas y Timoteo al volver a Tesalónica. Esa carta es Primera de Tesalonicenses y se considera de hecho es la primera carta, la carta del apóstol Pablo, la primera y la más antigua del Nuevo Testamento. Se cree que se escribió en el 50 después de la muerte del Señor. Fijaros si fue importante. Pablo escribió muchas cartas a los Gálatas, a los romanos, a los corintios, a Éfeso, pero la primera que escribe es a los tesalonicenses. Y Pablo utiliza también en esta primera carta, a la vez que para saludarlos y que para animarles a que continúen en su labor, Pablo también la utiliza para consolarlos a los hermanos de Tesalónica, ya que allí en este lugar habían partido muchos hermanos, unos tal vez por enfermedad, otros tal vez de vejez, pero muchos de ellos partieron apresuradamente por esta misma persecución. Por predicar el evangelio murieron en Tesalónica y estaban sufriendo esa misma persecución que pasaba a él. Por su nueva manera de vivir, persecución por sus creencias. Se dice en el estudio que esta ciudad de Tesalónica era idólatra al extremo. Entonces, tú imagínate vivir en una ciudad así de extrema, en inmoralidad sexual tenaz también. Imagínate vivir ahí, de repente una familia que haga todo lo opuesto o todo lo contrario a lo que hace la sociedad. ¿Qué tal grado sería de persecución? ¿Lo hemos vivido o no lo hemos vivido en nuestras casas? Nuestro hermano José nos ha dado siempre un claro ejemplo de qué es lo que es la persecución en casa. Por nuestra forma de pensar, porque ahora actuamos de esta manera, porque ahora tenemos otros valores, porque ahora hacemos diferentes cosas, ya no somos idólatras, ya no somos etcétera, 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 etcétera. Y por eso somos perseguidos, a veces hasta en nuestra misma familia. ¿Por qué ya no te podemos invitar a hacer esto? No, pues es que ya no hago eso. ¿Por qué ya no puedes venir a esto o a esto otro? No, pues porque ya no quiero hacer eso. Por eso sufrieron mucha persecución, incluso en su círculo más íntimo, porque ya no se entregaban a los ídolos y a los vicios que pervertían este pueblo. Y esto es lo que resalta Pablo en las primera y segunda carta de Tesalónica, que a pesar de haber sufrido esta tan grande persecución, tan terrible que les costaba la muerte, no desmayaron y crecían abundantemente en fe y en amor. ¿No te llama eso la atención, mi hermano? Que cuando está muriendo gente en tu iglesia, pongámonos un momento en esa perspectiva, están muriendo cristianos de nuestra iglesia, los están buscando, los están matando.
Y nosotros y esta iglesia sigue creciendo en fe y amor. ¡Wow! Yo me asombro de ver este ejemplo de los tesalonicenses. Abundantemente crecía su fe y amor. Eso lo pone también en 2 de Tesalonicenses 1:4. Y aquí leeremos la parte clave de este versículo y de esta enseñanza, que está en 1 de Tesalonicenses 1, de 4 al 9. Y vamos a leerla. 1 de Tesalonicenses 1, del 4 al 9. ¿Puedes ponerme la otra fotito, porfa, del mapa? Dice la palabra de Dios: sabemos, hermanos amados de Dios, que os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, y en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo. Vamos a repetir el verso 7. De esta manera habéis sido, ¿de qué? De ejemplo a todos los creyentes. ¿En dónde? En Macedonia y en Acaya. Porque partiendo de vosotros se ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia, sino también en Acaya. Y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, y quien nos librará de la ira venidera. No les hizo falta, dice la palabra, una iglesia que no les hizo falta predicar. Lo primero que resalta y que es digno de resaltar es en el verso 6, cuando dice: vinisteis a ser imitadores de mí. Es tan bonita esta palabra, es tan bonita que Dios hace un tiempo me la dio, y fue así como le pusimos el título al campamento de este año: Jóvenes Imitadores de Dios, 1 de Tesalonicenses 1:6. Porque Pablo, cuando llega a Tesalónica, ¿de quién aprenden eso los tesalonicenses? Si no hubiera sido por Pablo. ¿Dónde vieron la fe? ¿Dónde vieron el amor? ¿Dónde lo vieron los tesalonicenses? Si no fue en él, en este varón, en Pablo. Entonces, ellos vieron en Pablo el amor, el cual, y la fe, la cual venía Pablo de Éfeso siendo perseguido, siendo buscado para matarlo y para prenderlo y para azotarlo. Vieron la fe en él, vieron que no desmayó. Entonces, ¿cómo esa iglesia aprendió eso? Viendo a Pablo. ¿Cómo tú conoces a una persona? Elian, ¿cómo conoces tú a una persona? Exactamente, teniendo un tiempo con ellos. Si no, no lo puedes conocer. ¿Cómo aprendieron? Y esto es lo más importante. La palabra te dice que 3 sábados Pablo predicó en la sinagoga y huyó. Pablo levantó una iglesia en 3 sábados, mi hermano. En 3 sábados Pablo levantó una iglesia. Es el único que da datos específicos de cuánto tiempo. Bueno, Corinto también te dice que estuvo 1 año 6 meses. Pero en Tesalónica solo estuvo 3 sábados. En 3 sábados Pablo empapó a esos tesalonicenses de fe y de amor, para que luego esta iglesia pueda resaltar de entre las demás. Fue como se comportó, fue como se manejaba a pesar de esta adversidad que tuvo. Y una vez también nos predicaron: ¿será que podemos
seguir a un hombre? ¿Será que podemos poner nuestros hombres? Y nuestro pastor Carlos nos decía, claro que sí, que hay que poner. Hay que ver, porque aquel que está mirando a Cristo, ese es digno de imitar. Porque aquel está imitando a Cristo. Entonces, si él está imitando a Cristo como Pablo, pues los que vienen detrás también los van a imitar. ¿Sí o no? Eso nos decía nuestro pastor. Y es así. Porque muchas veces dicen, no, es que cómo hay que poner la mirada en Cristo. Sí, hay que ponerla en Él. Porque Él no falla. Nosotros somos imperfectos. Pero hay hombres que han puesto la mano en el arado y mujeres que han puesto la mano en el arado y no han vuelto atrás. En eso pon la mirada también. El verso 6 dice, con ese gozo que da el Espíritu Santo y que se necesita para imitar a algo o a alguien. Verlo, conocerlo, llevó a los tesalonicenses a empatizar con Pablo, a empaparse de todo lo que traía Pablo. Y a la vez aprendieron porque veían en Pablo al Jesús que él predicaba. El verso 7 dice, los hombres y mujeres como tú, hermano, y como yo, con la ayuda del Espíritu Santo, también nos podemos convertir en ejemplo para poder transmitir la vida de Jesucristo, o poder transmitir una parte de Jesucristo según en la medida que uno vaya caminando a otras personas. Dice en Macedonia y Acaya se estima que esa provincia en la antigua Grecia grecorromana tenía unos 29,000 kilómetros cuadrados. Comprendía todo el territorio. Y la palabra nos dice que este mensaje de los tesalonicenses recorrió 29,000 kilómetros. Llegó a Éfeso, llegó a Corinto, llegó a Berea, llegó a Atenas. 29,000 kilómetros recorrió un testimonio de una iglesia, mi hermano. Traspasó fronteras, salió de Asia a Europa y todas las naciones donde se ha predicado hasta el día de hoy el Evangelio. Este mismo Evangelio de esta misma iglesia ha llegado aquí a Europa, a Murcia, España. Y ha llegado a América, América del Sur, a África, Asia, Oceanía. La fe y el amor de los tesalonicenses, fíjate si ha traspasado fronteras, ha traspasado el tiempo. Y yo me ponía por un momento a imaginar, me imagino una distancia más aproximadamente como la de España. No me acuerdo ahora el diámetro exacto de territorio de España, pero sí puedo hacer un cálculo de las 5 comunidades más grandes o más importantes de este país, calculando el PIB de cada comunidad. La primera, Madrid a la cabeza. Segundo, Cataluña. La tercera, Andalucía. La cuarta, la Comunidad Valenciana. Y la quinta, País Vasco, en ese orden. 5 ciudades importantes de este gran país como es España. 5 fueron las ciudades que eligió Pablo para predicar el Evangelio: Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. 5 ciudades grandes, 5 ciudades importantes de aquel tiempo. 5 ciudades, pero una de esas ciudades, una de esas iglesias resaltó por en medio de las demás, de la antigua Grecia romana, como hemos dicho, gobernada bajo el imperio romano. En el verso 8 del mismo Tesalonicense que estamos leyendo dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solamente en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí donde fue, por eso se titula esta enseñanza la iglesia que no predicaba. Pablo donde iba hablaba de los tesalonicenses, de cómo se habían convertido, y eso era suficiente para que la gente se convirtiera. Wow. Allí donde fuera, fue a Corinto, allí habló de la experiencia de los tesalonicenses. Fue a Atenas,
Allí habló de cómo se había convertido este pueblo. Fue a Berea, hizo lo propio. Fue a Éfeso, también pudo predicar del ejemplo de fe y amor de esta iglesia. Sigue imaginando, hermano. Y ahora imagina una iglesia como la de Tesalónica. Imagínate una iglesia que no necesite salir a la calle, que no necesite predicar, que no necesite, sino que solo el hecho de ver nuestra fe y nuestro amor haga que la gente venga y quiera buscar y diga, wow, ¿qué tiene esa gente allí? Por eso se llama la iglesia que no predicaba. Imagínate una iglesia que no tenga que salir. No digo que esté mal, no me vaya a interpretar ahora decir que el hermano Mario ha dicho que no hay que salir a predicar. No. Que no haya que salir a hablarle a la gente, que no haya que salir a las plazas, no, porque Pablo lo hacía. Pero esta iglesia dice que no predicaba, que su testimonio, que su ejemplo, su fe y su amor predicaban en Tesalónica, y la gente se convertía, y la gente llegaba, y la gente veía a Jesucristo. Que la gente que vivía en esa ciudad se convertía solamente por ver a Cristo en la vida de estos hermanos, porque demostraban verdaderamente la fe y el amor que procesaban por Cristo, y no por las cosas negativas. Ahora vámonos al otro punto extremo. Qué triste cuando una congregación, cuando un hermano, cuando una situación es conocido por todo lo contrario. Y ahí sí que se riega, ¿sí o no? Y ahí sí que llegan las murmuraciones, y ahí sí que llegan los chismes, y los chismes llegan de aquí a otra ciudad, y de otra ciudad incluso hasta otro continente pueden llegar. Las habladurías, las murmuraciones. En vez de que llegue ese buen reporte, decir, wow, ¿has visto la fe de mi hermano César? Y que en otra congregación se habla, ¿has visto la fe de la hermana Mónica? Cómo se está levantando como líder de jóvenes. ¿Has visto cómo está empapando esa nueva generación? ¿Qué sería más bonito? Que eso se hable en estas 5 ciudades importantes. Y tenemos también aquí otras iglesias hermanas. ¿Tú te imaginas que llegue ese buen reporte a Madrid? Oye, ¿has visto la fe de los hermanos de Murcia? ¿Has visto cómo se han levantado? ¿Has visto cómo ha visto esta situación? Han pasado, se ha levantado un liderazgo, se ha levantado una iglesia que ha creído al Señor. Y esa gente solo escucha y crea más por eso. Y que escuchen los de Alicante, y que escuchen los de Cartagena y los de Guadalajara. Oye, ¿has visto la fe del hermano pastor José? ¿Cómo se ha levantado? ¿Cómo lo ha levantado el Señor en esa comunidad? ¡Wow! A mí sí me gustaría que me conozcan ahí, que mi nombre se riegue por todos lados. Ahí sí, en ese caso sí. Pero no todo lo contrario. Oye, ¿has visto que el hermano Mario esto? Y llega como la pólvora, eso hasta, mejor dicho. Por allá, a todos sitios llega. Cuando estoy por allá en otro pueblo, oye, ¿te acuerdas que esto? ¿Y esto cómo llegó aquí? Y es triste, hermano, y suele pasar. No sé, creo que yo soy aquí el único imperfecto que nos pasa. Pero es así, mis hermanos, es así. Pero vemos como en la iglesia de Tesalónica, esta iglesia no se la conoció por eso, porque murmuraban, o porque pasaba esto, porque pasaba lo otro, porque dijeron esto, porque dijeron no. O que a los líderes les falta esto, les falta lo otro, o en vez de esto, no se hablaba de eso. En el verso 9b dice, ellos mismos cuentan de nosotros y de vosotros cómo os convertisteis. Solo el hecho de la conversión de los tesalonicenses era digno de hablarlo en cada congregación. Muchas veces hemos escuchado testimonios impactantes de ladrones, de gente que hacía antes el mal y se ha convertido en Cristo, y tú te quedas, wow. Eso mismo escuchaban las otras iglesias. Y te imaginas, sigue imaginando, hermano, que tu fe y tu amor, mi hermano, viajan kilómetros, viajan continentes, viajan a Ecuador. Se escucha a tu familia en Ecuador. ¿Has visto cómo Mario está allá, se ha levantado? Está predicando el evangelio a jóvenes, le está predicando el evangelio en Murcia, está llevando las buenas nuevas. ¿Te imaginas que en tu país se esté hablando así?
¿Te imaginas que en el país de mi hermano José, en Ecuador, se esté hablando, wow, se ha levantado allá? Y hasta acá han venido las buenas nuevas de gente, cómo ha sido transformada su vida, de gente cómo se ha levantado en fe allí, que está pastoreando una iglesia, que está levantando hombres diferentes en esta ciudad. Qué bonito. Incluso se podían decir que los milagros que pasaban en Tesalónica también se regaban como la pólvora y llegaban al oído de los corintios, al oído de Berea, al oído de los atenienses. ¿Has visto cómo ha superado esa enfermedad este hermano? ¿Has visto cómo el Señor lo ha levantado? Y eso llegaba por ella y no hacía falta predicarles ni nada. Solito con esos ejemplos y esos testimonios la iglesia creía y se levantaba en fe y en amor también. Todos estos actos avivaron o avivan, en otras palabras, el corazón de Pablo. Y esta misma fe y este mismo amor también cayeron en el corazón o arraigaron en el corazón. Pongámoslos en nuestra situación, por ejemplo, la comunidad cristiana de Murcia. Que nuestras obras, que nuestra fe y nuestro amor llegue a Madrid, llegue a Guadalajara, llegue a Alicante. Oye, ¿has visto esa iglesia? ¿Has visto cómo se ha levantado? ¿Has visto cómo se han levantado en fe y en amor? Llegue a la iglesia madre, a Londres. ¡Wow! La fe de los murcianos, la fe de la iglesia de Murcia. A mí me gustaría, de verdad. Porque eso hablaría del trabajo que se está haciendo. Cómo la iglesia de Murcia se ha levantado en fe y amor. Cómo sus actos dan fe de ellos mismos como personas, como hijos de Dios, como cristianos que amamos al Señor. ¿Te imaginas, hermano? Sigue imaginando. Ahora piensa, y para terminar, ahora piensa en esto un momento. Si Pablo, mi hermano, que era un hombre como tú y como yo, muy usado por el Señor, un apóstol del Señor, enardeció su corazón y se llenó de gozo, que no es lo mismo que alegría, se llenó su corazón de gozo, de júbilo, al escuchar cómo esta iglesia que en 3 sábados levantó, traía a Timoteo y Silas ese reporte tan hermoso de esa iglesia. Y cómo el corazón de Pablo, de un hombre como tú y como yo, los que lideramos y los que tenemos célula, levanten su mano. Levanta tu mano. ¿Cómo te sientes cuando un jovencito, una jovencita, un hombre, una mujer reciben la palabra y tú lo ves levantado? ¿Cómo te sientes tu corazón cuando una persona decide servirle al Señor? ¿Cómo sientes tu corazón cuando ves un matrimonio restaurado? ¿Cómo sientes tu corazón cuando ves un varón en el alcoholismo, un hombre, un varón en el alcoholismo, en la fornicación, en la inmoralidad sexual? Lo ves restaurado. ¿Qué siente tu corazón? ¿Es apático y no siente nada? Yo me alegro hasta más no poder. Mi corazón sonríe al ver cuál grande obra tan maravillosa hace el Señor en cada uno de ustedes. Cuando se levanta un joven a danzar, cuando se levanta un joven a servir en la escuelita dominical, mi corazón se alegra. Porque veo que están igual que Pablo, estás impregnando a esta gente, impregnando a esta generación, a esta iglesia de amor y de fe. Y viendo el servicio, sigues arando, sigues adelante mirando al Señor y los que vienen atrás te siguen mirando. Y hay cosas que hay que perfeccionar, sí. Muchas cosas hay todavía que perfeccionar en el camino. Pero ese ejemplo ya lo están viendo. Con la azada y adelante y arando la tierra. Y el de atrás te viene viendo. Y tú ves luego reflejado, igual que Pablo sintió ese gozo por los tesalonicenses. Ves reflejado el gozo en la nueva generación que estás levantando en tu célula, en tu iglesia, a la familia que estás pastoreando, a los niños, a los jóvenes, a los hombres. Y
por un momento vamos a imaginar el corazón del Señor. ¿Cómo se habrá sentido Él al ver esa iglesia llena de amor, llena de fe? ¿Cómo habrá sentido un padre cuando te obedece un hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes los que tienen hijos? ¿Cómo se siente un padre cuando obedece un hijo? ¿Cómo se habrá sentido Dios viendo esta iglesia de Tesalónica? Cómo eran obedientes, cómo se levantaban en fe y en amor. Si Pablo, que era un hombre, sintió alegría, gozo, ¿cómo se habrá sentido el corazón? Se habrá sentido alegre porque la iglesia es de Él, no es de ninguno de nosotros. Y habrá dicho: esta iglesia que es mía, que la fundó este apóstol que yo puse allí, ahora está haciendo lo mismo que Él, que fue lo que vio en mí, y están perseverando en amor. El mapa, el siguiente mapa te va a demostrar, no sé si se ve bien, se aprecia bien, todos los lugares que recorrió Pablo. Esa provincia tenía 29,000 kilómetros cuadrados, los cuales caminó y anduvo Pablo recorriendo todas esas ciudades. Y en cada ciudad plantó una iglesia. Sembró la palabra, gente creyó y se levantó una iglesia. Ponte de pie y vamos a orar al Señor, pidiéndole en esta hora que nos dé a todos ese mismo denuedo. Escuché en esta semana el testimonio de un policía que es predicador en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dice el policía que estudió la carta de Pablo y que quedó tan asombrado de esta iglesia, quedó tan impactado por segunda y primera de Tesalonicenses, por estas dos cartas, que a partir de que las estudió y que las comprendió, no hizo otra cosa que predicar el evangelio. Y llegó a su comisaría, donde él ejercía su oficio, y le predicó a todo su cuerpo, a todo el cuerpo de policía que había allí. Y se convirtieron, dicen, muchas personas. Pero al coronel no le pareció muy bien que hiciera cosas como esa, a lo mejor en horarios de trabajo, o no le pareció que lo haga en este lugar. Y así que lo mandó para su casa como castigo durante X tiempo. Lo castigaron con el sueldo, se lo recortaron, etcétera, etcétera. Y entonces él, cuando llega a su congregación, explica el caso. Y toda la gente de la congregación pues le decía: ay, qué pesar, pobrecito el pastor que está privado de sueldo, lo han suspendido, le han hecho un informe en el cual se dice que ha estado predicando en el evangelio en la comisaría. Muchos de ellos se han convertido y le aconsejaron en la iglesia que no lo hiciera más. Y este hombre, este pastor, este policía, dice: ¿qué va? Todo lo contrario, si me ha salido barato. En ese entonces a los tesalonicenses los mataban por predicar el evangelio. A mí me ha salido barato esto. Y fue a su comisaría una vez cumplido el tiempo en el cual fue suspendido. El 50% de las personas, de los policías de esa comisaría habían aceptado al Señor. Wow. Dijo: este precio me ha salido barato. Porque los tesalonicenses dejaron su vida, dejaron de hablarse, mucha de su familia los dejó de hablar, les dejó de contar con ellos.
Y este hombre no paró en la labor de predicar. Dice que para el final de año el 50% de esa comisaría había aceptado al Señor. Oh, gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor, claramente, Señor. Hoy nos has puesto este ejemplo tan maravilloso de esta iglesia, Señor. Gracias porque a través de tu palabra aprendemos, Señor, que tenemos, Padre, que crecer en fe y en amor, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y danos ese mismo ímpetu, esa misma fuerza, igual que se la diste a los tesalonicenses, Señor, para poder predicar la palabra a tiempo o a destiempo, Señor. Hoy tenemos tanta libertad para hacerlo, tanta libertad para predicar de ti, Señor. No nos persiguen, no nos encarcelan, Señor. Pero llegará un día donde así sea, porque así está escrito, Señor. Que en los últimos días va a haber persecución, va a haber muerte, va a haber castigo por predicar al Cristo resucitado. Ayúdanos, Señor, a no cerrar, a no callar nuestra boca, y que nuestros actos, y muchas veces nuestro comportamiento, Padre, reflejen la fe y el amor tuyo, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias porque he dicho lo que tú has hablado a mi corazón y tu pueblo ha escuchado. Y esta palabra va a quedar sembrada en nuestros corazones al 100%, Señor. Te agradecemos y te alabamos en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Decidido seguir a Cristo.